Hola a todos, mis queridos seguidores de... ¡Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí! Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de buenas vibras y, por qué no, con un toque de misterio y romance. Hoy, mis amigos, nos sumergimos en un torbellino de noticias y rumores que han estado sacudiendo el mundo del espectáculo, especialmente en lo que respecta a uno de nuestros galanes turcos favoritos. Sí, hablo de ese hombre que ha conquistado corazones alrededor del globo con su carisma arrollador y su mirada intensa, ese que nos tiene suspirando con cada uno de sus proyectos. Estoy hablando, por supuesto, de Can Yaman. Y la noticia que nos trae aquí hoy, la que ha estado en boca de todos, es sobre su supuesta nueva conquista, o mejor dicho, sobre el secreto mejor guardado de su corazón, Francesca Chillemi. ¿Será cierto que nuestro Can Yaman está enamorado? ¿Y quién es esta misteriosa mujer que ha logrado capturar su atención y, al parecer, su corazón? Prepárense porque vamos a desgranar todo en este vídeo, con el detalle que ustedes se merecen. Y antes de empezar a desvelar este enigma y a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades, si aún no lo han hecho, los invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Hagan clic en ese botón rojo. Y para que no se pierdan absolutamente nada de nuestras exclusivas, activen esa campanita. Un clic y listo. Así se unirán a esta gran comunidad que creamos juntos, un espacio donde la pasión por el entretenimiento y las historias que nos cautivan es lo que nos une. Vamos allá porque la intriga ya nos tiene atrapados. Ustedes saben que Can Yaman es por naturaleza un enigma. Siempre ha sido un hombre reservado con su vida privada, manteniendo una especie de aura de misterio que solo aumenta su atractivo. Cada vez que surge un rumor sobre sus relaciones, el interés se dispara, las especulaciones florecen y los fans se convierten en detectives incansables. Han sido muchas las especulaciones a lo largo de los años, desde actrices famosas de su tierra natal hasta modelos internacionales, cada nombre generando un revuelo mediático considerable. Pero esta vez, la cosa parece ser diferente, más palpable, con indicios que se acumulan y pintan un cuadro cada vez más claro. Las últimas semanas, los focos han estado puestos sobre él y la deslumbrante actriz italiana Francesca Chillemi. Se les ha visto juntos en varias ocasiones, y las fotos que han circulado, captadas por los infalibles paparazzi, no dejan lugar a dudas de que hay una conexión especial, una chispa que parece ir más allá de la simple amistad. Pero, ¿qué tan profunda es esa conexión? ¿Es solo una amistad fugaz o algo mucho más serio, algo que podría evolucionar hacia un romance consolidado? Bueno, la verdad es que los indicios son cada vez más fuertes, y la evidencia visual, combinada con la discreción pero también la aparente comodidad de ambos, nos lleva a pensar que estamos ante algo real. Recordemos que Can Yaman no es ajeno a las cámaras, de hecho, vive bajo los reflectores de manera constante. Su fama global lo ha convertido en un objetivo predilecto para los medios. Pero últimamente su presencia en Italia ha sido más notoria que nunca, y qué casualidad, coincide perfectamente con la presencia y la actividad de Francesca Chillemi. Han sido captados por los paparazzi en situaciones bastante románticas, y aunque ninguno de los dos ha hablado oficialmente al respecto, las imágenes son muy elocuentes. Se les ha visto paseando juntos por las calles de Roma, esa ciudad eternamente romántica, disfrutando de cenas íntimas a la luz de las velas, e incluso compartiendo momentos de ocio, como paseos por parques o visitas a lugares emblemáticos, que sugieren una cercanía que va mucho más allá de la mera cordialidad profesional o de una amistad casual. Y lo que ha llamado especialmente la atención de los observadores más agudos y de los fans, es la complicidad que irradian, esa chispa que solo surge cuando hay algo más que una simple conexión platónica. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se acercan, todo parece gritar romance. Ahora hablemos un poco de Francesca Chillemi. ¿Quién es esta mujer que, al parecer, ha logrado conquistar el corazón de Can Yaman, o al menos, ha despertado tanto interés y especulación? Francesca es una actriz y modelo italiana de gran renombre en su país, conocida por su belleza natural, su elegancia innata y su talento frente a la cámara. Ha participado en diversas producciones cinematográficas y televisivas en Italia, ganándose un lugar destacado y respetado en la industria del entretenimiento de su país. Su trayectoria, aunque quizás no sea tan globalmente conocida como la de Can Yaman en este momento, es sólida, ha trabajado en proyectos importantes y es admirada por su profesionalismo. Su estilo, su elegancia sutil pero impactante y su personalidad magnética son innegables. Y al verla junto a Can, es fácil entender por qué ha surgido esta química tan palpable.
Parecen formar una pareja muy atractiva, ¿verdad? Una combinación de belleza, talento y carisma que no pasa desapercibida. La armonía visual entre ellos es evidente y eso, en el mundo del espectáculo, suele ser un buen augurio. Lo interesante de esta historia es cómo se ha desarrollado, casi como un guión cinematográfico. Al principio eran solo rumores, pequeños indicios que los fans más atentos y dedicados lograban captar en sutiles interacciones o coincidencias. Pero con el tiempo las apariciones públicas se han vuelto más frecuentes, más públicas y, de alguna manera, más relajadas. La actitud de ambos, aunque todavía con un velo de discreción, ha transmitido una cierta tranquilidad, como si ya no tuvieran la necesidad de esconderse a toda costa o como si estuvieran aprendiendo a navegar este nuevo capítulo de su vida con mayor confianza. De hecho, en algunas de las fotografías más recientes, se les ve sonrientes, relajados, disfrutando de la compañía mutua sin aparente preocupación por ser descubiertos. Esto para muchos es una señal clara de que están en una etapa más madura y consolidada de su relación, donde la discreción es importante para proteger su espacio, pero la felicidad se nota en cada gesto, en cada mirada cómplice. Y es que pensemos un momento en la propia naturaleza de Can Yaman y su experiencia en el ojo público. Él ha tenido relaciones mediáticas en el pasado, y sabemos lo intenso que puede ser el escrutinio público, las presiones y las expectativas que recaen sobre una pareja de celebridades. Quizás con Francesca ha encontrado un refugio, un puerto seguro, una conexión más auténtica y privada que le permite disfrutar de su vida personal sin el constante asedio. La forma en que se las han arreglado para mantener cierta discreción, a pesar de ser figuras tan públicas y de la omnipresencia de los paparazzi, sugiere que ambos valoran profundamente su espacio personal y prefieren que su relación se construya y se desarrolle fuera del constante bombardeo mediático. Esto, para mí, es un punto muy a su favor. Demuestra madurez, respeto mutuo y un deseo genuino de proteger lo que sienten el uno por el otro. Además, hay detalles y teorías que alimentan aún más esta posible historia de amor. Se rumorea que se conocieron en el set de alguna producción, como suele suceder en estos casos en el mundo del cine y la televisión, o quizás durante algún evento social o profesional en Italia, dado que ambos tienen una fuerte presencia en ese país. Lo cierto es que a partir de ese posible encuentro parece que la chispa se encendió y fue creciendo. Y las interacciones en redes sociales, aunque a menudo sutiles y fáciles de malinterpretar, a veces pueden decir mucho más de lo que aparentan. He visto algunos me gusta estratégicos o comentarios aparentemente inocentes que han sido interpretados por los fans más atentos y expertos en decodificar señales como guiños mutuos, como confirmaciones veladas. Y aunque esto pueda parecer pura especulación, en el mundo de la farándula a menudo son precisamente los pequeños detalles, los gestos sutiles, los que revelan las grandes verdades. Lo que también resulta intrigante y digno de análisis es el momento en que surge esta posible relación. Can Yaman está en un momento cumbre de su carrera, con proyectos ambiciosos que lo mantienen en la cima de la popularidad, con una legión de seguidores leales y apasionados en todo el mundo. Francesca Chillemi, por su parte, también goza de un gran reconocimiento y una carrera en ascenso en Italia. La unión de dos personalidades tan destacadas, cada una brillando con luz propia en su ámbito profesional, genera sin duda un gran interés y expectativa. Y la química visual que tienen es innegable. Cuando los vemos juntos, ya sea en fotos filtradas o en las pocas apariciones que han coincidido, hay una armonía, una energía que atrae y que nos hace pensar que tienen un gran potencial como pareja. Ahora, ¿qué significa todo esto para los fans de Can Yaman? Entiendo perfectamente que cuando nuestro actor favorito encuentra pareja, los sentimientos encontrados pueden aparecer. Puede haber admiración por su felicidad, pero también esa pequeña punzada de celos o melancolía que surge al saber que esa figura que admiramos ya no está disponible. Sin embargo, creo que como admiradores, lo más importante es desearle lo mejor. Y si Francesca Chillemi es la persona que lo hace feliz, la que ilumina su mirada y le da esa paz que parece haber encontrado, entonces eso es lo que realmente importa. Además, esta nueva faceta de su vida personal podría incluso inspirar nuevas y apasionantes interpretaciones en sus futuros proyectos. Quién sabe, el amor a menudo es una fuente inagotable de inspiración para el arte. Las redes sociales, como siempre, han sido un hervidero de comentarios, teorías, debates y, por supuesto, mucho amor para la pareja potencial. Algunos fans están absolutamente encantados con la idea de que Can y Francesca formen pareja, encontrando similitudes, bondades y una gran conexión entre ellos.
Otros, más escépticos por naturaleza o por experiencias pasadas, prefieren mantener su opinión hasta que haya una confirmación oficial y contundente por parte de los protagonistas. Lo que sí es cierto es que la atención mediática sobre esta posible relación es altísima, y cada nueva foto, cada nuevo avistamiento, se convierte en noticia de portada y tema de conversación en todas las plataformas. Y es precisamente por eso que estamos aquí, mis amigos, para analizar, para compartir lo que sabemos, para desgranar los detalles y para especular de forma informada, como siempre hacemos en este canal, basándonos en la evidencia y en lo que el ojo atento puede captar. Uno de los aspectos más fascinantes de estas relaciones de celebridades en la era digital es la forma en que se desarrollan y se viven bajo el escrutinio público. Los paparazzi tienen herramientas más sofisticadas que nunca, las redes sociales amplifican cada rumor a la velocidad de la luz, y los fans se convierten en detectives incansables, analizando cada detalle para desentrañar la verdad. Y en el caso de Can Yaman y Francesca Chillemi, hemos visto cómo se ha ido tejiendo esta historia a través de un mosaico de imágenes, pequeñas pistas y, sobre todo, mucha paciencia por parte de los observadores. La espera por una confirmación oficial es larga y a menudo frustrante, pero es, sin duda, parte del juego mediático y de la emoción que rodea a las estrellas. Y volviendo al tema central, a la pregunta que nos ha traído hasta aquí, ¿qué podemos deducir sobre la posible enamoración de Can Yaman y Francesca Chillemi a partir de las imágenes y de la actitud general que proyectan? La forma en que se miran, la cercanía física que comparten, los gestos de complicidad que se intercambian, la aparente relajación y naturalidad en su compañía, todo apunta a que hay una conexión profunda. Algo que va más allá de una simple relación profesional o una amistad superficial. No se trata de simples apariciones forzadas para generar titulares, sino de momentos que parecen genuinos, cargados de afecto y de una mutua admiración. Y si bien es cierto que en este mundo de la farándula nunca debemos dar nada por sentado hasta que las propias personas lo confirmen con sus propias palabras, los indicios son demasiado fuertes, demasiado consistentes, como para ignorarlos por completo. La evidencia visual es poderosa. Quizás la clave de esta posible relación, de esta conexión tan especial, resida en que Francesca Chillemi no pertenece al círculo habitual de los rumores de Can Yaman. Es una figura conocida y respetada en Italia, sí, pero no ha estado constantemente en la órbita mediática del actor turco de la misma manera que otras posibles conquistas que se han rumoreado en el pasado. Esto podría haber permitido que su conexión se desarrollara de una forma más natural, más orgánica y menos presionada por los flashes y las expectativas de la prensa rosa internacional. Un espacio seguro o un oasis de normalidad, donde ambos pudieran explorar sus sentimientos sin la constante interferencia externa y sin la presión de las grandes audiencias. En resumen, mis amigos, la noticia bomba de hoy, el rumor que ha prendido la mecha de nuestras especulaciones, es que Can Yaman parece estar más que enamorado de la hermosa y talentosa actriz italiana Francesca Chillemi. Las evidencias recopiladas son contundentes, avistamientos juntos en lugares públicos, paseos románticos por la capital italiana, y una complicidad que sinceramente no se puede fingir, no se puede actuar. Si bien aún esperamos esa confirmación oficial, ese sí, quiero que todos deseamos escuchar o leer, todo indica que estamos ante una nueva pareja que está robándose los titulares, la atención de los medios y, sin duda, los corazones de muchos fans. Esta historia, como tantas otras en el mundo del espectáculo, nos recuerda que a pesar de la fama, los reflectores y las vidas aparentemente perfectas, el amor siempre encuentra su camino, a veces de las formas más inesperadas y fascinantes. Así que ahí lo tienen, mis queridos seguidores. Hemos explorado los detalles, hemos analizado las pistas con la lupa de la curiosidad y hemos compartido nuestras impresiones sobre esta posible y apasionante historia de amor entre Can Yaman y Francesca Chillemi. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de los rumores, las conjeturas y las posibles realidades del corazón de nuestras estrellas favoritas. Ahora y como siempre me encantaría saber qué opinan ustedes. Su opinión es fundamental para mí y para esta comunidad. ¿Creen que hay algo real entre ellos? ¿Les gusta esta posible pareja? ¿Qué les pareció la trayectoria de Francesca Chillemi? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus puntos de vista. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si les ha mantenido al borde del asiento y les ha generado esa chispa de intriga, no olviden darle un gran y sonoro me gusta. Un pulgar arriba.
Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con todos sus amigos, con todos sus contactos que son fanáticos de Kanyaman, o simplemente de las noticias del corazón, de los romances de celebridades. Ayúdenme a que esta comunidad siga creciendo. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra increíble comunidad, si han llegado hasta aquí y aún no lo han hecho, los invito una vez más, con todo mi cariño, a que se suscriban y activen la campanita. No se lo piensen más. Únanse a nosotros. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer compartir este momento con ustedes. Nos vemos muy pronto con más noticias, más exclusivas y más historias fascinantes que nos harán vibrar. Un abrazo enorme para todos. Adiós.